Bueno, pues buenos días. Yo soy Javier Fierro, soy coordinador general de programas, proyectos en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, una institución que tiene que ver mucho con esta tierra, como sabéis, con esta ciudad. Estoy encantado, digo sinceramente, de estar aquí, siento que juego en casa. Y me voy a tomar la licencia ahora al inicio de tomar un poco más de tiempo y para decir unas palabras, luego las palabras son ya potestad vuestra, prácticamente durante toda la sesión, y vuestra, por lo que ha dicho Elisa, ¿no? Lo decíamos cuando nos juntamos no para planificar ni ensayar la sesión, sino un encuentro de, oye, ¿de qué queréis que hablemos? ¿No? Y entonces, bueno, pues todo esto y luego, como cuando sales de fiesta, lo que surja, ¿no? Es como va a ir un poco de la sesión. Yo para esas cuatro cosas que queremos compartir y comentar con vosotros, un pequeño guión que hemos compartido, anoté algunas cuestiones que me parecen interesantes, que me he traído la chuleta para que no se me queden en el tintero si el tiempo nos deja entrar en todas. Y os decía que unas palabras en las que básicamente quiero felicitar a la organización, a la Asociación La Sal, por organizar esto, por organizar cosas como estas, por otras iniciativas que conocéis muy bien, yo creo, los y las que estáis aquí, el Salón del Libro Infantil y Juvenil, que son actuaciones, son iniciativas que consiguen que una pequeña ciudad como Salamanca se configure como un nodo de eso que podríamos llamar ese territorio, ese mapa en el que se hacen cosas importantes para poner en valor, para visibilizar el papel que tiene, que debería tener, que desearíamos que tuviera la lectura y las prácticas lectoras, ¿no? Más allá de las connotaciones o las evidencias que tiene en el ámbito de lo educativo, incluso de lo cultural, ¿no? Que trascender eso a lo que se llaman externalidades positivas, que es un término que en la Fundación, el compañero Lorenzo lo sabe muy bien, hemos asumido, hemos tomado casi como un mantra, ¿no? Y que aplicamos en el diseño y la ejecución de muchos proyectos, externalidades positivas que tienen que ver con otros ámbitos de la sociedad, como son la sociedad, la propia cohesión social, la sociedad, he dicho, la salud, la economía, obviamente, que están constatadas y que yo creo que cada vez más gente, no solo los que estamos, digamos, en el medio y trabajando día a día para que así sea, somos más conscientes, ¿no? El rum es mayor y eso es bueno porque de alguna manera de lo que se trata es de, como la pregunta que nos hacían en la entrevista, de cómo conseguir a la labor de fomento lector y a la mediación lectora darle mayor visibilidad y prestigio. Las gracias y la enhorabuena, por tanto, un agradecimiento especial a Elisa, a amiga también de largo recorrido, por invitarnos a los que estamos aquí y a mí en particular, por darme la oportunidad de compartir mesa con estas tres personas. A una la conocía hace mucho tiempo, los reencuentros siempre son estupendos. A otra la conocía, no sé si es por referencias, las redes no nos dejan escapar, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de face to face, de tocarnos ya y ponernos cara hace mucho, recientemente en un evento que organizaba la Fundación de Madrid. Y al tercero, también sabía de él, pero no te ponía ni cara. Pero bueno, como hemos comentado, a partir de ahora doy por dicho que nos veremos y que corregiré esa idea que tengo de pisar tu librería cuanto antes. Máxime cuando yo siempre he sido un consumidor voraz de cómic, ¿no? Que aparte de otras cosas, sabes mucho. Bueno, entrando, vamos al tema, ¿no? Conectando con lo que decía Lisa e insistiendo en que a lo largo de nuestra disertación, de vuestra conversación, por favor, intervengáis, ¿no? Se trata de que, lo decía ella, los perfiles, el conflicto que tenemos aquí es muy rico, tenemos que aprovecharlo, ¿eh? Y como creo que ella decía, podéis incluso no estar de acuerdo y disentir con cosas que se digan en la mesa. Vosotros también os animo a no estar de acuerdo con los compañeros y a polemizar, porque... Nos peleamos, hoy nos peleamos. Por favor, cuando todos estamos de acuerdo en todo, el riesgo es que resultamos aburridos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, el mismo mensaje para todos, estáis más que invitados, por favor, sentiros parte
de esta conversación, ¿no? Que la vamos a organizar en 3 o 4 bloques para intentar cumplir el encargo que nos hacía la asociación, que era, lo ha introducido ya Elisa, partiendo de ese epígrafe que titula la jornada, no me gusta leer, ¿no? Esa afirmación tan taxativa, ¿no? Y pues diagnosticar un poco, como ya explicaba muy bien, qué significados hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué significados y qué causas? Que a lo mejor es más importante cuando esa situación, ese fenómeno es una realidad. Y a una persona no le gusta leer. Entonces lo vamos a hacer, ese diagnóstico y esas conclusiones que podamos sacar de él, enfocando la cuestión desde los 3 o 4 aspectos. Uno, el del propio desafío que ese fenómeno el no lector o la no lectora nos plantea a la sociedad, ¿no? Pero en particular a los profesionales que trabajamos en este ámbito, ¿no? Del fomento de la promoción lectora, de la creación de libros y de lectura, ¿no? De su canalización hacia los lectores y hacia los no lectores, que claro, el tema de la jornada es obligado no olvidarnos de ello, ¿no? ¿Cómo afrontamos qué nos supone, qué nos plantea ese desafío y a partir de ahí, que será por donde empecemos, pues ver también, indagar en cómo está la promoción, la podemos denominar de muchas maneras, la mediación, la prescripción, lo que hoy se llama marketing, ¿no? del libro, marketing, como más contundente. También hablaremos de las experiencias, ¿no? Ese término, las experiencias, ¿no? Admite distintas interpretaciones. Es un término que se puso de moda hace tiempo, que utilizamos mucho y que puede tener muchos significados. Está un poco manido de tanto leerlo ya tal vez, pero bueno, nos viene muy bien para el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Y luego ya, hablando de estas cosas, pues hablaremos de tensiones, de barreras, qué está pasando, qué cosas dificultan según qué iniciativas o qué cosas que querríamos que funcionaran de otra manera. Y un poco cerrar hablando de las posibles palancas en que nos podemos apoyar para conseguir que ese desafío que se nos plantea de entrada, esa gran cuestión en estas jornadas, pueda transformarse en oportunidad, ¿no? En oportunidades que nos permitan, al fin y al cabo, mejorar las cosas y conseguir que lo que decíamos al principio, que la lectura tenga la presencia, la función y sobre todo los efectos, los impactos positivos que no ya que merece, sino que provocan, ¿no? Entre ellos también que los negocios de la cadena del libro vayan bien y sean viables, ¿no? Una cosa no puede ser sin la otra, ¿no? Y es absolutamente legítimo. Yo ya me voy a limitar a introducir cuestiones para que los que sabéis de verdad desde vuestra experiencia profesional opinéis sobre ellas. Y la primera es lo único que teníamos claro para empezar esta jornada es: yo os doy la palabra, turno, en el orden que queráis, pues como decía, para la gran cuestión sería esa: ¿cómo interpretáis, qué significado creéis que alguien está diciendo cuando dice no me gusta leer? El problema del mío, me decían, la jornada es sobre jóvenes. Bueno, cuando hablamos de este tema, evidentemente remite, ¿no? Fundamentalmente, o lo primero, a las audiencias lectoras o no lectoras, al mundo de los jóvenes. ¿Pero qué jóvenes? Los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, Entonces, sentiros libres, no excluimos a ningún colectivo, obviamente. Hay cosas que es más lógico hablar de ellas pensando en determinadas audiencias o grupos etarios, pero no os limitéis. Y aprovecháis, por favor, para más allá de la presentación que ha dicho Elisa, pues, y que se entienda desde qué perspectiva opináis, pues contar un poquito brevemente vuestro perfil. Y yo ya he hablado casi todo lo que debía hablar en esta sesión, así que, por favor. ¿Quieres empezar? ¿Yo? Bueno, vale, yo empiezo, pero es que esto que no me decís a mí responder la primera todas las preguntas, que si no, no me da tiempo a procesar.
Hola, bueno, mil gracias por invitarme. Mi nombre es Belén García, soy parte de Editorial Barret y después también o sea, soy un poco, tengo trastorno de personalidad múltiple, o sea, soy aquí dos personalidades que ya veréis que responden de forma distinta según qué cosa. Formo parte del equipo de la asociación ReaderCon, antiguamente Andalucía ReaderCon, porque bueno, éramos un evento que empezamos hace 12 años en Sevilla, enfocado como al público juvenil. Ya después pues, profesionalizamos un poco todo esto y somos una asociación que actualmente hacemos la programación juvenil de la Feria del Libro de Sevilla, de Málaga. Ahora estamos colaborando también un poco con Angelía, pero bueno, esos son como el evento ReaderCon, que si queréis ya después pues, podemos hablar un poco, o sea, no es una charla, ¿no? Que es como tiene unas características concretas, pero bueno, vamos haciendo como otras actividades alrededor de estos eventos. Así como breve introducción, ¿no? Que además son dos mundos muy diferentes, ¿no? La parte de editorial independiente es una movida y esta parte de juvenil pues es otra, ¿no? Entonces creo que al final pues bueno, puedo dar una visión un poco completa, pero en general vengo como a estas jornadas más a aprender, o sea, a aportar mi experiencia para aprender de la vuestra, ¿no? Me parece como muy interesante que siempre que se hablan de estas cosas de no me gusta leer y tal, bueno, los que venimos somos gente que leemos, ¿no? O sea, como bueno, casi que nuestra realidad es la contraria, ¿no? Sí que evidentemente hay, bueno, pues hay problemas, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que es un poco injusto siempre enfocarlo en el público más joven, porque bueno, también hay muchísima gente adulta que no lee y normalmente no hay programas bueno, para activar la lectura en el público adulto, ¿no? Siempre como que todo el problema de todos son los jóvenes, ¿no? Y eso me parece un poco injusto. Personalmente yo era de esas personas que no me gusta leer. O sea, yo hasta los, creo que 13 años o así no leía nada, o sea, para mí era el peor regalo que podían hacer a un libro, era como, por favor, no. Y para mí lo cambió todo Crepúsculo, o sea, y no me avergüenzo absolutamente nada en decirlo, fenómeno fan total, de ahí pasé a leerme todo lo que no me había leído antes, ¿no? Entonces, claro, para mí no me gusta leer, simplemente es no has encontrado el libro o el tipo de literatura que te gusta. Sabemos todos que hay como muchos tipos de libros y el tema es encontrar el tuyo, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, tener la oportunidad de tener esa cercanía con el libro, ¿no? Porque ya sabemos que hay muchísimas realidades, que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un libro cerca y si ni siquiera tienes esa oportunidad tampoco te vas a acercar, ¿no? Así como por no alargarme mucho, ¿no? Pero ahora desarrollaremos un poquito el tema. ¿Tú, Yo da igual. Bueno. Vamos a hablar todos, si quieres igual. Bueno, mi nombre es Maribel García Martínez, formo parte de López Ediciones, en estos momentos dirijo la editorial. La editorial fue fundada por Lorenzo Rodríguez López, que es mi marido, la fundó en 1977, yo me incorporé en 1979 y el próximo año pues celebraremos los 50 años de la editorial, si todo va bien, que espero que sí. Con respecto a no me gusta leer, a mí me impactó, sé que es muy provocativo y que lo que se quería era provocar, pero es un término que quizá para las personas que estéis trabajando con jóvenes o niños desde el mundo de la enseñanza, quizá también desde las bibliotecas, pues tengáis un mayor conocimiento de la situación de la lectura, ¿no? Si se lee, si no se lee, a quién le gusta, a quién no le gusta, también de los mediadores que trabajan con niños. Desde mi punto de vista o desde mi lugar, desde mi profesión, lo único que hacemos o lo que nos esforzamos es en seleccionar buenos libros, publicamos muy poco, seleccionamos mucho y al final, pues sí, a nivel de crítica o de mediación, los mediadores saben reconocer nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con esos libros? Que a lo mejor si fueran unos libros de otro estilo, de otra forma, es decir, no tan selectos, no tan profundos a veces, ¿no? Porque a veces parece que no son para niños o jóvenes, sino para adultos. Por ejemplo, tienes tiempo, entonces me voy, dijo el tiempo, etc. Pues, no sé ni lo que estoy diciendo ya, que si publicáramos otros libros más sencillos, de los muchos que hay en el mercado, a lo mejor a nivel comercial, pues funcionábamos mejor, se vendía más. Pero es que cuando publicamos algo, sí, claro que nos gusta vender, porque vivimos de ello, desde donde sacamos para publicar los libros, ¿no? Pero no elegimos un libro porque sea comercial, sino por su calidad. Con errores, por supuesto, a veces acertamos más, otras veces acertamos menos. Entonces, en esas estamos.
Yo siempre fui muy lectora, aun cuando no había libros. O sea, yo nací en el 53, del siglo pasado, en un pueblecito rural donde no había libros. Entonces había los comerciantes que vendían el habituallamiento, las cosas de la comida o lo que se necesitara para la limpieza, tal, iban en furgonetas por el pueblo y llevaban chocolates El Mago. Y recuerdo los chocolates El Mago porque era una tableta así, una tableta de chocolate, y dentro había un cómic, un TVO que llamábamos entonces. Entonces esa fue mi primera lectura. Antes de eso, mi abuelo, que había hecho la mili en África y que había sido analfabeto, y mientras la mili se hizo lector, porque aprendió a leer y a escribir, me contaba historias y me leía cualquier retazo de periódico que apareciera por alguna parte. A partir de ahí, pues estuve en un internado. Las clases eran en el instituto, es decir, era como una residencia donde te controlaban mucho, en un internado de monjas, porque me dieron una beca. Y esas monjas no te dejaban leer, no te dejaban leer. Solamente cuando tenías 14 años, es decir, yo estaba entonces en quinto de bachillerato, el antiguo bachillerato, te permitían leer media hora en la biblioteca, que tenía cosas muy buenas, pocas pero muy selectas. Cuando estabas a lo mejor tenías que dejarlo, y hasta la próxima semana, nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Había un kiosco pequeñito en el trayecto hasta el instituto donde vendían pues, lo típico de los kioscos, pero tenían novelas del oeste, tenían las llamadas entonces fotonovelas, las revistas estas con historias de amor. Entonces comprabas alguna, pero las podías cambiar al día siguiente. Por la noche, con la linterna, leíamos. Yo siempre leí. Luego, cuando llegué a quinto de bachillerato, perdonad que sea muy larga en la exposición para ver cómo fue cambiando la vida también en los centros, había un profesor de ciencias naturales, muy mayor, que había estado represaliado durante el franquismo, y la biblioteca del centro estaba cerrada, totalmente cerrada, llena de polvo. Decidió, por su cuenta y riesgo, porque estoy hablando, fue en el 65, en el año 1965, por su cuenta y riesgo decidió ponerla en marcha. Entonces pidió voluntarios que le ayudaran en el recreo a ordenar, a clasificar los libros, tal. A partir de ahí, bueno, un placer enorme, yo la atiborré de lectura, ¿no? Y luego ya fue en llegar a la facultad, elegir letras, por supuesto, de filología española, bueno, filología románica se hizo en español, llegar a la enseñanza primero en el instituto, más tarde en la facultad de educación, y en el 79, ya os estoy contando toda la historia, 10 de mayo de 1979, bueno, antes del 10 de mayo, yo estaba buscando, tenía unos alumnos una asignatura voluntaria, ¿no? Era para cubrir horas que podías elegir lo que quisieras, ¿no? Y a ver, ¿qué queréis? Eran 9 alumnos solo. ¿Qué queréis que os demos? Bueno, no sé, el cuento, por ejemplo. Bueno, pues muy bien, el cuento latinoamericano, me encanta, yo he estado leyendo todo lo de América, bueno, la literatura latinoamericana la tenía absorbida. Y al final del curso me dicen, pues muy bien, hemos aprendido mucho, pero no nos sirve para nada. Porque somos maestros, vamos a dar clases a niños y a niñas pequeños. A ver qué hacemos con esto. Tiene que haber una literatura infantil. Para mí nada, totalmente desconocida. Yo tenía 21 años entonces. Bueno, pues todo el verano me dediqué a buscar a ver qué había de literatura infantil. Y me encontré que sí, había algo, muy poco, pero había algo. Y entonces a partir de ahí montamos la asignatura de literatura infantil, que duró pues eso desde el 77 al 79, por el 79. Una librera me dijo, ¿por qué no realizas una mesa redonda sobre literatura infantil y no sé qué, en la propia escuela de formación de profesorado y tal? ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, llamamos a la directora de un centro escolar, a 2 libreras, pues estuviera todo el mundo representado, y 2 editores. La propia librera me dijo, ¿por qué no escribes a Lorenzo Rodríguez de López Ediciones Salamanca, que acaba de empezar y tiene muy poquitos libros, pero muy buenos? Muy poquitos libros. A ver, información sexual para jóvenes, Nido de la suerte, el que me acuerdo de más. 5 dedos en un puño, que ahí la Guardia Civil, bueno, es un follón porque se lo quería prohibir la... Tenía que presentar los libros para, ¿cómo se llamaba esto? Lo llevaba Fraga y Barnes. La censura, no sé, le censuraban, sino... Entonces, bueno, 5 dedos en un puño, que son los dedos
rojos que pelean todo el tiempo entre sí, ¿no? Y los verdes los pueden, pero de repente se unen en un puño y bueno, ya. Y ahí no se hablaba para nada de Guardia Civil, se hablaba de dedos, o sea, pero enseguida pensaron que era Guardia Civil. Bueno, muy poquitos libros, eran 4 o 5. Y bueno, ahí yo no invité a Cupido, pero Cupido se presentó. Entonces ese mismo día decidimos que nada, que nos íbamos a vivir juntos. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Entonces... No sé por dónde quieres desviar, No, termino enseguida. No terminemos, no terminemos. Y nada, estuve 2 años más, uno en Salamanca, otro en Oviedo, y me vine para Salamanca, o sea, porque yo estaba a la vez corrigiendo textos, corrigiendo estilos, entre las materias que llevaba, y con un niño pequeño, con un niño pequeño era muy complicado, ¿no? Cada uno por un lado. Y bueno, me integré totalmente en la editorial, y ahí sigo. Ahí sigo leyendo. Y ya, por la parte personal lo dejo. La mediación, que es lo que nos interesa. Antes, por ejemplo, cuando yo di clase de literatura infantil, estábamos prescribiendo de alguna manera. Y como era una asignatura voluntaria, o sea que podía, bueno, lo que llamaba de relleno, pues había gente que no quería leer. Yo mandé a leer 3 libros. 3 libros, pero no de ensayo, sino un álbum, un libro de narrativa. Entonces estaba, por ejemplo, en la primera colección de Alfaguara, que la llevaba la directora Jaime Salinas, había más de interesante, ¿no? Pues había algunos que sí que sacaban 10 porque lo leían todo, y otros decían, no me gusta leer. Ahí yo no me gusta leer, antes no lo había oído. Y después no lo he vuelto a oír porque no estoy en los medios donde se trabaja, se está con niños, jóvenes, ¿sabes? La mediación para mí pues, es todo. Si hay una buena mediación, ayuda muchísimo. Prescribir parece que es obligatorio, ¿no? Tienes que leer esto porque lo digo yo, puede no ser lo que te guste, puede ser que eso no te interese. Ahí vamos a entrar en la siguiente. Entonces, porque vamos a para hablar mí la mediación, de prescripción y de qué cosas. una mediación buena es todo, y ahora hay buenos mediadores. No, Muchos que los hay. Y ya. No. Ya, perdón. No, es que eso lo vamos a tratar para que no te hagas auto-spoiler. No, es que yo dices que me presente, pues yo presento toda la historia. Y si me quiera ir de libros, algo más. Una historia muy ilustrativa, ¿no? Porque de alguna manera, lo digo porque evidencia cómo eran las cosas todo evoluciona. No, por eso es que Y los temas que vamos a hablar hoy, hay que estar con esa evolución, ¿no? Y por eso vamos a hablar de que hay cosas tradicionales que siguen funcionando, pero otras que a lo mejor son puras silencias que hay que abandonar, ¿no? Claro. No de la prescripción solo, ¿no? Sino de la propia creación del material lector. De eso los escritores sabéis mucho y los libreros otro rato más, ¿no? O sea que yo creo que ha sido muy bien que te hayas metido por esos senderos. Un poco de historia nada más. Intrahistoria porque yo creo que refleja realidades que hay que tenerlas en cuenta para ver incluso qué cosas se nos ha abandonado que podrían funcionar ahora mejor que otras que la inercia nos lleva, no la inercia sino el afán por la novedad y por hacer cosas nuevas al que parece que también estamos obligados todos, no. Tenemos a veces en esas 12 horas que no sabemos manejar. Mario. A ver, después de todo esto, mi historia es mucho más sencilla, ¿no? Es que tengo 73 años, muchacho. Es que tengo historia. Yo después quiero que me cuentes más tarde. Sí, nada más que todo eso. Nada, yo soy Mario, bueno, soy dueño de una librería aquí que ha abierto pues, más de hace un año, que se llama Ikigai Comics, la verdad que está más centrada en todo el tema de cómics, manga y de literatura más juvenil, adulta, fantasía, y fue un poco, pues, dejé un trabajo de 12 años fijo para pues, dejar, o sea, el hobby, convertirlo en trabajo, y luego también porque yo soy de Salamanca, la verdad que he estado 12 años fuera, creo que es una ciudad que está un poco explotada en este punto, porque tanto infantil, juvenil y demás, y bueno, yo quiero explotarlo un poco más. En el sentido de esto de no me gusta leer, creo que también nos vamos un poco a que, o sea, yo es verdad que empecé tarde a lo que es leer, bueno, todos hemos de leer, yo empecé a leer cómics cuando era pequeño, típico de los kioscos o tal, unos fascículos, de eso que era como más accesible. Y creo que al final un poco
yo recuerdo cuando más pequeño, no me gusta leer, se hacía mucho porque como lo comparabas con estudiar, es como estás en clase, pues no me gusta estudiar, tengo que leerme tal, y al final como que piensas que leer tu libro al final es como que estás, pues, es algo que relacionas mucho con clase y demás. Luego también es la diferencia, bueno, hablo yo diciendo, comparando con ella y demás, pero que yo tengo 35 años, aunque sea joven y demás, las actividades que había antes no son cosas que ahora. Al final no tienes un escaparate de que te incita a lo mejor más a leer o a conocer cosas. Al final eran cosas que tú veías en el colegio, o lo mismo, como el libro te lo obligaba en el colegio a leerte este libro, a lo mejor, yo me acuerdo que el Principitos, que, o sea, lo tengo como manía porque me obligaron como 100.000 veces a que me leyeran el Principito en el colegio, y era como, al imponerte algo, creo que es un poco como ese rechazo de oye, me lo están imponiendo en clase, no quiero. Entonces creo que un poco pasaba eso, que tú lo que querías más de lectura era relacionado con colegio y demás, y no tenías esas ventanas como tienes ahora en redes sociales, o a lo mejor en televisión. Yo no me acuerdo que en televisión se promocionen muchos libros, pero que al final las ventanas que tenías eran más en tema del colegio, y yo creo que es un poco el no me gusta leer. Luego también creo que depende un poco de con quién te juntes. Yo he tenido épocas donde no he leído absolutamente nada de nada, donde solo he leído cómics, donde solo he leído mangas, donde solo he leído novelas, y creo que también un poco influye del momento en que estés en tu vida personal, profesional y demás, y también con quién te juntes. Es verdad que yo siempre como que en grupos de amigos y tal ahí no había nadie que para leer, no sé qué, entonces al final te vas un poco pues, como, no tienes con quién comentar. Es verdad que es más fácil las redes sociales, aunque tienen su parte negativa y demás, encuentras a gente de tus propios gustos que no sean en el colegio, en la calle y demás. Y creo que esa frase, no me gusta leer, que más lo hablamos el otro día, también es un poco por parte de la comida. Es que no me gusta el chorizo, ¿lo has probado? No. Creo que tenemos, más es que en tema de libros hay una ventana tan grande de géneros, de editoriales, de pues lo que digamos, hay gente que ve como que el cómic y el manga es como menos importante porque tiene dibujos. Pero lo que decíamos, tiene menos texto, pero es que no solamente el texto, es el dibujo, el color, todo lo que hay detrás de un este. Y creo que para todo el mundo hay un libro, un cómic, un manga tal, y que todo el mundo le puede gustar algo, porque es que está abierto a todo. Es que hay libros de cocina, no me gusta leer, no me gusta cocinar, pues es que hay un libro que te enseña a hacer una tortilla de patata, y ya es leer. Entonces, bueno, creo que es una frase que es muy potente y demás, y que yo, por ejemplo, cuando hablamos, lo he centrado más con el tema de clase y de estudiar, y creo que ahora es mucho más fácil por todas las ventanas que tenemos de exposición. Y ya. Muy bien, muchas gracias. A ver, nos saben vuestras respuestas. Todo está en silencio hasta el final, ¿eh? No. Porque la parte del marketing yo no la llevo, o sea que tendríais que preguntar a Elena. Hombre, desde la editorial, a veces no te das cuenta, pero hacéis mucho más el propio proceso de traducción y esa selección de cómo conseguís los libros, y cómo decidís qué autores publicar. Eso es marketing, de alguna manera. El marketing empieza ahí. Bueno. No, decía que yo he tomado algunas notas porque sugieren muchas otras preguntas, ¿no? Tú mencionabas ahora el tema del cómic y el manga. Dos cosas relacionadas con algo que lo vimos hace poco en un encuentro en Madrid, ¿no? Tú eres un librero joven, ¿no? Y dices, bueno, yo estoy aquí porque al final dejé un trabajo, decidí apostar, arriesgarme y emprender a lo que me gusta, ¿no? Lo comentábamos en la reunión del otro día breve. Había una mesa en la que un editor inglés, la Asociación de Editores Británicos, pues rompió un poco, congeló el debate, era sobre prescripción. Yo creo que para los jóvenes esto, para no sé qué, hay que ir por este lado y ir por otro. Entonces le pasan la palabra y dice, dejemos a los jóvenes en paz una vez. Dejémosle hacer lo que quieran y no animémosles a leer, animémosles a que sigan su pasión, ¿no? Porque en algunos casos esa pasión no sabemos muy bien de qué manera, y no lo sabemos prescribir o conducir, terminará en el libro, ¿no? Y un poco te quiero poner en ese... digo, tú has seguido tu pasión, has dicho, voy por esto y aquí estamos, ¿no? En cuanto a librería, yo voy hablando de esto. No es para que me contestes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor digo, qué chorrada. No, sí, al final... Pero me ha retrotraído a eso, ¿no?
Y otra cosa que habéis mencionado, ¿no? Has hablado de la literatura un poco subversiva, que cuánto bien ha hecho, cuánto bien nos ha hecho. Y tú mencionabas, por ejemplo, que aquí, en tu caso, tú nos decías el otro día lo que te había traído la lectura había sido el chocolate. Ah, bueno. Luego lo comentas. Chocolate hermano, sí, claro, chocolate. Y Belén es ese caso. Que doble placer. Es un ejemplo de ese, a ver, no quiero decir, bueno, voy a decir tópico, pero tópico no, sin connotación negativa, ¿no? Un tópico a veces es una gran, es tópico porque es una gran certeza y es un caso, ¿no? El de, me llega el libro. Sí, 100%. Me llega el libro que me cambia, ¿no? Hablando de esos tópicos y conectándolo con lo que yo os planteaba, ¿dónde pueden estar? Ya habéis mencionado alguno, hablas de la escuela, ¿no? La escuela tiene gran culpa, pero cuando... O sea, sí, lo que parece que tal, o sea, creo que... No lo estoy afirmando, ¿eh? No, o sea, pero es verdad que a veces pasa como todo, cuando más te imponen algo, más rechazo te coges. Entonces es verdad que yo creo que ahora, es verdad que las escuelas y tal debe ser algo que se incita a la lectura y creo eso, pero creo que a lo mejor hace unos años era como más imposición y creo que lo que hay que hacer es un poco dejar libertad a la persona de, oye, pues mira, yo soy persona que basta que me digas que no algo, vale, ahora que lo hago. Y con eso puedes también... El otro día no vamos a hablar de datos, pero se comentaba que cada vez las lecturas obligatorias se incluyen más cómics. Es que Buena noticia para ti. Ya está bien de leer la Celestina, pienso, no sé. O sea que está muy bien que se quiera leer la Celestina, pero no hay momento. En plan, en ese momento no creo yo que tú con 12 años digas, qué bien, me voy a leer la Celestina. No. O sea, la realidad es que hace ya, yo creo que esos clásicos que entiendo que hay que trabajarlos a nivel literario, hace ya como un tiempo que también muchos profesores decidieron decir basta. Claro. Hay mejores libros para eso y el cómic tiene una gran utilidad, pero no, como también decíamos, no como un instrumento que te tenga que conducir necesariamente a otras lecturas. Pues no, el cómic tiene la misma validez, ¿no? como hecho lector o como objeto lector. Bueno, me iba a hablar, a ver, conectando con lo de, mencionaba los tópicos porque cuando ese hecho de no lector es un hecho, es una certeza, y hay personas que no le gusta leer, habéis mencionado, por eso me refería a los tópicos, salen las cosas de, bueno, en unos casos la escuela, otros sí lo es porque descubrió el libro. Si elegís uno, ¿cuál para derrumbar? No, esto no es cierto, vamos a dejar ya este discurso. La no lectura o la causa de que la gente no lea el texto, podéis pensar en los comentarios. Vamos a liberar de culpa a la escuela, al editor que no hace buenos libros, ¿no? Y ahí incluyo una cosa que no sé si has mencionado tú o tú. Si creéis que en esa búsqueda de no lectores se cae, vosotros no, está claro, nos conocemos vuestro catálogo, pero los editores tienden a primar lo que tú llamabas el criterio comercial, ¿no? También por esa cuestión de inmediatez en la que vivimos no solo los jóvenes, todos. Y el criterio comercial versus el valor, digamos, cultural que tiene el libro, si está ocurriendo eso, ¿no? Es que lo ideal es que tenga las dos cosas, que sea comercial y que tenga valor, y ahí hay poquito. Esa combinación es difícil. Que en el caso de Barres no se rige mucho por lo comercial, la verdad. O sea, la verdad es que hacemos bastante lo que nos da la gana y, bueno, hay veces que funciona y veces que no. Y muchas veces también hay cosas que crees que van a funcionar que después no funcionan y todo el rato porque parece que también hay momentos para leer un libro y hay veces que llega en el momento que no es, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no, lo que no entendí muy bien es la primera pregunta. No, era, si por apuntar, y yo os la haría entrada. Creo que es una buena oportunidad para que desde la audiencia opinéis sobre lo que yo llamaba tópicos, ¿no? De decir, o sea, ¿dónde está el germen de la situación? Muchas veces el germen de esas situaciones, de esas realidades, de que la lectura no tiene la visibilidad o no tiene en términos cuantitativos entre la gente el hábito lector. Bueno, en general yo creo que el máximo, bueno, no máximo, uno de estos mitos es que, bueno, pues leer es coger un libro y leer. O sea, hoy en día consumimos historias de forma muy distinta, ¿no? Y creo que, bueno, pues que también es hora de cambiar el chip. Yo, por ejemplo, audioleo muchísimos libros. Entonces, bueno, eso no estoy cogiendo un libro literalmente, pero estoy consumiendo una historia, ¿no? Con todos los cambios sociales que hay todo el rato, o sea, con esta cultura de la inmediatez y todas las cosas que también hablan en el siguiente
charlas, me imagino, y con todo este movimiento del fast lead, que todo va, bueno, que vamos aceleradas todas, ¿no? Al final creo que la gente consume historias de formas muy distintas, ¿no? Y no hablo como a formatos súper novedosos dentro del mundo literario, que también, que son un universo paralelo, sino que, bueno, quien no consume historias a través de podcast, ¿no? También, o sea, ya no solo audiolibros, sino, bueno, en general también como que la gente tiene como, bueno, por un lado, para leer un libro tienes que crear un hábito, que eso es una realidad, porque no estamos, ahora mismo bueno, estamos desacostumbrándonos a fijar la atención en algo durante mucho más tiempo, no solo la gente joven, todo el mundo. O sea, nuestra capacidad de concentración se está reduciendo. Y bueno, y al final un libro, sea del índole que sea, requiere de un momento de concentración, sino que, bueno, pues que consumir historias se pueden consumir de muchas formas y todas son válidas, ¿no? Al final creo eso, pues que cada uno encuentre su formato y aceptarlo, ¿no? O sea, como que también que queremos encasillar a todo el mundo que la consuma de la forma que nosotras queremos, bueno, yo qué sé, es que, no sé, y después en el caso de los jóvenes estoy completamente de acuerdo de liberarlos de esa carga, o sea, no nos ponemos con los adultos a decir, venga, porque hay que leer, porque los jóvenes sí, o porque los niños sí, bueno, si quieren sí, si no, no, y si no, llegará ya el momento, o sea, está bien intentarlo y sobre todo hacerlo accesible, que bueno, que hoy en día pues, tenemos la capacidad de las bibliotecas que deberían de dejar de ser salas de estudio y ser bibliotecas, ¿no? Y poder ser, bueno, es que no hay mucha cultura en España tampoco de ir a la biblioteca, que eso es una pena, o sea, digo a nivel generalizado, hay diferentes casos y vosotras lo sabéis más que de sobra, pero bueno, con hacerlo accesible ya, bueno, pues intentar crear ese momento. Luego, a nivel de datos a los jóvenes, pero creo que eran datos como que los jóvenes estaban como leyendo mucho más, que habían crecido mucho más la lectura con jóvenes y tal, Sí, sí. y al final se pone como el foco en los jóvenes tal, y luego al final, a la hora de los datos, son los que están salvando muchas veces las cosas. Es verdad que a lo mejor habría que ver por qué, si es por que al final todo, si es por moda, pues está el momento de que está de moda leer, pero bueno, al final algo que se ha criticado, pues está de moda leer, yo al final pienso que puede subir su parte positiva, a lo mejor hay gente que la ha empezado por moda y se ha quedado porque le ha gustado, Totalmente. y al final todo eso contribuye a que la gente conozca y lea y demás. Ojalá sea una moda siempre. También muchos leen porque algunos de su círculo leen, entonces le habla la comunicación, ¿no? O sea, Boca a boca, ¿no? claro. Oye, esto, fíjate qué tal. Ah, bueno, pues lo miraré a ver y se va corriendo la voz. O sea, eso también es un fomento de la lectura. Total. Pero cosas al libro, sí. No, le pregunta porque tú has dicho que te das a leer más por el tema del crepúsculo. Mi pregunta era No si... más, no, a leer. Por a leer, Es que pero no más. mi pregunta era si fue por la película o fue por el libro. Porque es verdad que hay mucha gente que también agradece el tema de series o películas, porque mucha gente se acerca a la lectura, Sí, sí. es porque, he visto esta serie, está basada en un libro, voy a leer el libro, conozco a esta persona, no sé qué. Y también es una sinergia muy chula, además, creo que estamos en un momento donde las plataformas, parece que han visto los huevos de... Sí, ¿no? en los libros, que son por Prime Video, está sacando churros adaptación literaria. Y creo que al final es algo también muy chulo de que gente que se está viendo la lectura gracias a una serie, una película, entonces en este caso era por preguntar si tú empezaste porque pues, hay un vampiro tal con la portada, o gracias al cine te adentró también en A ver, está claro que Amazon lo está haciendo con un interés comercial 100%, Sí, pero bueno, vale. a nosotras como mediadoras nos ayuda de alguna forma, porque sí, o sea, yo vi la película, fui además obligada, ni siquiera quería, me obsesioné y dije, venga, le voy a dar una oportunidad, o sea, y de ahí me he salido. Y ahora, ese último fenómeno off campus, ¿no? Tengo un montonazo de amigas que no leen, que han visto la serie, son guay, ¿verdad? Que se han visto la serie y han empezado a leer, o sea, se han comprado todos los libros y es como, oye, mira. Y yo he comprado 5 medallas literarias de esos libros, no Es los he que, leído, pues, solo por la serie. O sea, que al Tenemos final... un mogollón de libros, te digo, ¿eh? O sea, o sea, sí, 100%. O sea, hacen ese papel, a lo mejor hay alguien que se acerca a la historia por la parte visual, porque, bueno, le llaman la atención, se cree que va a ser un poco más de chill, pero después hace como ese a la inversa. A mí me parece guay. De hecho, creo que es incluso mejor, ¿no? Que después te llevas la decepción con la adaptación, cuando me lo has leído antes. Mira, que me habéis reventado el... Estoy medio ya en Nosotros vamos a más transversal. Estupendo, mucho mejor. Una cosa que decías, hablando de los jóvenes, ¿tú has percibido en tu librería ese fenómeno de un tuber en Instagram, ¿no? Que presenta libros en TikTok y esa semana se te llena la librería de chavales que van, compra masiva, vamos a decir,
no los vuelves a ver. O sea, porque aquí hablamos de no lector, no me gusta leer y probablemente eso no son lectores, ¿no? No, otra cosa que se ha mencionado, la decía Elisa, ahí no se crea no consigues crear una comunidad, o si tienes alguna estrategia para ello, por favor, cuéntanosla, pero cosas, digamos, excesivamente puntuales que no dejan pozo, que no generan hábito. Eso es sencillamente la pregunta. Sí. ¿Eso es lo que ves? Sí, o sea, es complicado porque, mira, la verdad es con ella que al final tú cuando libros y demás compras, yo he comprado ya libros de octubre, o sea, al final es como la previsión de una editorial es para comprar libros, es una locura, y entonces yo estoy comprando un libro que sale en octubre sin saber si puede ser muy bueno, campaña y tal. Me ha pasado con libros que son, a lo mejor, yo decía, hay gente, se ha agotado en toda España, y yo tengo primera edición todavía aquí. Entonces al final que también depende mucho de la ciudad, del público y demás. Sí he notado que, no a lo mejor que ahora sea algo viral, sí he notado, por ejemplo, cuando hay presentaciones de libros, he tenido lectoras que solo las veo cuando hay una presentación del libro que le interesa ese autora, que es a lo mejor más de Instagram o tal y cual, y hay gente que sí es más fiel y con todo eso. Pero lo que yo he notado también, que lo hablamos el otro día, es la cosa de que ahora también el librero tiene que ser influencer. Entonces, he notado que, yo la verdad que no tengo tiempo, me da mucha pereza y demás, pero yo he notado que cuando yo he hecho un vídeo para la librería recomendando algo que me he leído, la gente se ha venido diciendo, Mario, he visto tu vídeo, lo quiero. Entonces es verdad que es otra forma, al final la gente por viene a la tienda, tú recomiendas tal y cual, incluso pasa que, o sea, que es algo muy chulo que no en nuestra comunidad, que una persona está viendo un libro y la de al lado que no conoce de nada, está escuchando no sé qué y se mete en la conversación y te recomienda. Pero es verdad que es que todo depende mucho de... Y luego, como se hace a nivel librero, y si os digo otra cosa, sale un libro que todo el mundo quiere y todo el mundo está ya reservado en Amazon. Cuando lo puedes reservar en la librería, pero al final estamos en un momento de inmediatez, digo, hay libros que están anunciando que salen en octubre y ya no está la gente, ¡pum!, en Amazon. Y yo también voy a tener ahí. Pero, o sea, no he notado mucho, yo, al final te hablo de una librería que llevo un año, que sigo creando comunidad y demás, y que porque un libro se haga súper viral, sí se puede notar algo, pero a lo mejor aquí no se ve ninguno. Yo he tenido cosas que digo, ay, quiero este libro esta parte, y digo, tengo la primera edición, que es como más valiosa, ¿no? Es como fenómenos, ¿no? Tipo, yo que sé, alas de sangre, o fenómenos tipo, yo que sé, comer a flores, o algo así, ¿no? Sí, pero por ejemplo, o sea, sí se nota, pero a lo mejor he podido vender más. Otra cosa que a lo mejor en boca a boca yo he recomendado o una autora que ha dicho no sé qué o ha venido, más que otra cosa y demás. Sí, por favor. Yo me gusta, bueno, mi nombre es Irene, más o menos, soy narradora y con mi compañera Judy trabajamos en la animación a la lectura del Museo Escolar de Zamora. Ahí estamos luchando porque está en decadencia, pero ahí estamos. Y una de las cosas que yo no aprendí hasta que no la conocí a ella es que tenemos unos derechos de autor. Es que no lo sabía. Entonces yo creo que mucha gente también desconoce cómo relacionarse de una forma libertaria y orgánica con el libro o con cualquier cosa que esté escrito, no tiene que ser un libro, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que si fomentamos más esta forma más abierta de cómo vincularse, aunque sea irregularmente, con una lectura, creo que va a ser mucho más enriquecedor, porque sencillamente es un testimonio, yo le he dicho a mi compañera, o sea que hay que prohibirlo, ¿no? Para que suscite las ganas, ¿no? Y lo que estamos haciendo al revés, ¿no? O sea, al final. Entonces yo creo que los derechos de lectores, antes de nada, de oye, mira, que tienes derecho a leer, que tienes derecho a saltar de páginas, que tienes derecho a no terminar el libro, y tienes derecho a releer, a leer cualquier cosa, a leer en voz alta, a no querer analizar lo que has leído. Y yo esto no lo sabía hasta hace 2 años. Entonces, bueno, yo creo que de ahí también hay un nicho de análisis que creo que es muy interesante que abordemos. Y a leer cualquier cosa, porque Claro, después como... Bueno, yo es que el concepto este de alta literatura, baja literatura es una cosa que me revienta, te lo digo. O sea, vamos a ver, tú te lees lo que te da la gana y bien. O sea, me parece que al final con esos estigmas, en plan, como que estamos alejando más a la gente, ¿no? Entonces,
tío, y un día tú te estás leyendo un ensayo de no sé qué, y otro día te estás leyendo el Cowboy Romance de tu prima, y ya está, o sea, es que... Pero o sea, al final Sí. yo me pasa mucho, me apetece algo, también por ejemplo contar los demás, lo que quiero leer es algo que sea corto y desconectar y que sea, por así decirlo, básico. O sea, no necesito 100 hojas para que me digas cómo es esta pared. No, mira, pues, pum, mira, en un día ya no estoy en el punto, es lo que quiero. Por el momento en el que cada uno, luego a lo mejor tiene un de que, oye, lo hago más extenso, pues le va a tener, es que leer gente que es como más culta por leer cosas más así, es que el romance, así que va a estar de moda, no es literatura, ¿por qué? Es un libro, la gente se está metida, o sea, no sé, es como... Hablando de romances, no, es que creo que el tiempo, como se suele decir, pues, no corre bueno. es que cada uno tenemos nuestro libro de preferencia, o sea, nuestra forma de escribir, o sea, una literatura determinada, ¿no? Entonces hay personas, yo por ejemplo, cuando quiero ver libros que de cumpleaños o no sé qué, me van a regalar, me mandan en la lista pongo una lista así. Y la mayoría, pues son libros que ellos no leerían, o que ella, que está aquí, tampoco leería. O yo no leería libros que ella lee, o sea, estoy hablando de la literatura de ocio, o sea, la lectura de ocio, no la lectura de trabajo, ¿no? Entonces cada uno tenemos unos gustos y todos son válidos. Eso me parece peor, claro, sí, sí. Ni hay competencia, que es una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Que muchas veces, o sea, bueno, es que un mismo lector puede leer muchos tipos de libros, entonces no hay una competencia real. Y competencias que todo el Competencia, por mundo, ejemplo, a nivel editorial me refiero, ¿no? En plan, es como, yo lanzo esto y yo no estoy compitiendo con otra editorial. O sea, en Barra, por ejemplo, tenemos los libros asombrosos, son algo ilustrado, y es que el mío te va a leer el mío y se va a leer el tuyo, o sea, es que, en fin, ¿no? O sea, no considero que haya, o sea, considero que hay un problema en cuanto a exceso de libros que salen en el mercado, que tampoco sabría exactamente cómo solucionar, porque, bueno, ¿no? Ya entramos como a otros debates, ¿no? Pero no hay una competencia en cuanto a lectores. Entonces, me parece que al final también es un mercado, un sector que es bastante interdependiente entre sí, o sea, para que un libro exista, tienen que haber muchas personas implicadas en un libro, ¿no? Entonces, bueno, no sé. la competencia está tal vez más fuera, ¿no? Me refiero, y es hasta cierto punto causa, no consecuencia. Cuando hablo de fuera, hablo, tú has mencionado, medios. Claro. Desde un aspecto positivo, no hablabas de si una peli te puede... Hace poco vimos que la gente cree eso, pero es una opinión de los libreros. Dice, no, creíamos que y grandes casas como, yo no sé si tú estabas, no sé si era Marvel, ¿no? O sea, las películas no generan más ventas en el producto revista o libro, ¿no? Ha sido casi una regresión, ¿no? Entonces, es complementariedad, es competencia, o realmente para ciertas personas, otros canales, otros medios y otro tipo de productos culturales, series de televisión, no me meto ya en los contenidos, en todo el contenido en las redes sociales, ahí sí hay una competencia real. Sí, yo creo que también hay una competencia de atención. O sea, es que no podemos estar todos, también te digo, ¿eh? O sea, pero nosotras mismas en general, o sea, es que todo el rato hay cosas nuevas, todo el rato, o sea, yo creo que muchas veces hay unos niveles de exigencia que tú dices, mira, que estamos luchando contra el mundo entero. Entonces, creo que habría que haber un replanteamiento en general, pero es un poco complejo también. Desde el mundo del libro se puede, estrategias como los libros bonitos, ¿no? Las ediciones cuidadas, que hay gente a la que le encantan y los ¿eso creéis que funciona? ¿Sois buenos de libro? No iría por esa... Yo creo que en exceso... Vuestros libros son buenos, aparte de bonitos, ¿no? Y que nos conoce no necesita preguntar, está informado, pero... Yo creo que es un valor añadido y también una señal de un poco de respeto a las lectoras, ¿no? Que mínimo que darte una edición que está cuidada, cosa que por mucho que pinten los cantos no necesariamente es una edición cuidada. Y después pienso que eso mismo se vuelve en la contra. De hecho, lo hablábamos en la charla que tuvimos allí en Madrid. Está guay lo de dar una edición especial, pero cuando no es la edición lectora, ¿no? En muchos casos es cuando dentro de 2 meses te saco la edición especial para que te compres la anterior, te compres esta, haga con un valor añadido, entonces al final estás todo el rato jugando con las ventas. Creo que cuando pasa de esa parte como más comercial de estrategias de marketing masivas, y sí que tú verdaderamente te estás preocupando por decir, oye, en formato libro tienes esto, en plan, el objeto libro como tal, sí creo que es guay, o sea, en general. Pero dentro yo creo que la parte coleccionista, yo soy una persona que se puede pagar dinero también. Soy coleccionista, yo tengo libros de ediciones limitadas que los tengo puesto para decorar, o sea, no me los he leído. Y si los leo digital.
o me los veo tal porque como pues, más grandes y tal ahí, al final entra también la parte, bueno, aparte del FOMO, de quererlo todo ya, que se va a agotar y demás, que es otra cosa que hay veces que, bueno, funcionar funciona, pero hasta ese punto es ético y demás. Pero al final también entra esa parte coleccionista que yo creo que la gente joven, que es la que más a lo mejor esos cantos y demás, no tenía. O sea, si alguien colecciona figuras o algo, digo, cualquier cosa, sabe lo que es tener algo más único, algo tenerlo y tal. Digo, yo tengo una estantería llena de tantos pintados por ahí y es que me habré leído en físico uno o dos, porque lo tengo ahí, algunos tengo con plástico, porque La afición de comprar libros y la de leerlas son dos distintas. Claro, al final también esto que entra una parte que yo creo que es el coleccionismo, que mucha gente sabe lo que es, el tener y demás, y luego eso, joder, esa parte, pero que... Oye, pues no dejar vacío el tema de las palancas y te doy luego la palabra. Las palancas o las estrategias, las ideas que se os ocurrirían que no tenéis limitación de presupuesto, ¿no? En vuestras editoriales, en tu librería. La imaginación al poder y en este contexto de tengo que ganar clientes, lectores, clientes para mi editorial, para mi negocio, ¿a qué lo apostaríais? Es como preguntaros, ¿se os ocurre? ¿Tenéis muy claro cosas que funcionarían si se hicieran mejor, abandonando? Siempre se pueden hacer mejores cosas. Venga, dadme una idea cada uno, darnos una idea y dejamos. O sea, yo digo, o sea, que si tuvieran limitado... ¿Os lo pensáis y nos hacen una pregunta? No sé si Bueno, no tienes la palabra, una pregunta o un poco aclarar, porque claro, yo vengo del mundo educativo, entonces mucha de la conversación que estáis teniendo para mí es en otro planeta, ¿vale? Porque cuando nos hemos apuntado a las jornadas, el no me gusta leer, claro, desde un colegio lo he escuchado, sobre todo de padres. Pero padres no solo de padres, no. Yo vengo de un colegio del mundo rural con un nivel sociocultural de las familias muy bajo y en las encuestas de índice sociocultural más de la mitad de las familias me dicen que no tienen ningún libro en casa. Entonces, cuando se habla de prescripción y se reniega la prescripción, y yo no voy a defender la prescripción, pero yo pienso en muchos de mis alumnos para los que si no les pongo un libro delante, la vida no se lo va a poner jamás. En su casa no hay ninguno. Su madre no lee, su padre tampoco, y por tanto nadie, si no somos nosotros, les va a poner un libro delante. Entonces cuando decís, no, es que está el que tiene disfrute de la lectura y el que disfruta comprando, bueno, y el que para el que no existen los libros no existen para esa persona. No, yo hoy puedo leer un libro de fantasía, pero mañana puedo leer un ensayo. No, perdón un momento, hay gente que jamás va a llegar a un ensayo. Jamás en su vida va a leer a Aristóteles, en su vida, ni le va a pasar por la cabeza, salvo que alguien se lo ponga delante. Entonces, yo no estoy a favor de la prescripción, pero sí de dispositivos que por lo menos ofrezcan la posibilidad de estar delante de esos textos. Y eso requiere seleccionarlos, tener buenas bibliotecas y tener buenos materiales. Porque nos encontramos en los colegios que las bibliotecas son mierda, que los profesores no tenemos recursos ni conocimiento de buena... y que un niño no se acerca al manual, salvo que se haya encontrado una maestra que de repente se lo pone delante. Y esa realidad es la que cuando yo leo no me gusta leer, lo que pienso es, no, lo que pasa es que no sé lo que es leer. Claro. ¿Vale? Entonces, a mí no es tanto una pregunta como es algo presente, es que estáis discutiendo de cosas, que es verdad que esto es un foro de otro tipo, pero a mí me suenan marcianas, porque insisto, hay mucha gente para las que si nosotros no les ponemos un libro delante, lo natural en la vida de las personas no es leer. La inercia del ser humano no es leer. El ser humano ha estado cientos de miles de años por la Tierra sin leer y tiene sus necesidades cubiertas y perfectamente vive y ya está. Lo natural no es leer. Y asumimos desde nuestra posición de lectores y de gente culta que lo natural es leer, pero no es lo natural. Leer supone un esfuerzo y requiere una suerte haber crecido en un contexto en el que se te ha dado la posibilidad de leer, pero no es lo normal. Entonces, para mí la mediación es conseguir que alguien deje de estar en lo natural y se aferre. Gracias por tu reflexión y gracias sobre todo por el trabajo que haces. Sí, vale, teníamos allí... Yo quería extender esa idea, que me parece súper pertinente, no solamente de las técnicas materiales, que es algo que está haciendo Candeo, creo, sino también desde la perspectiva de la competencia, no competencia legal, sino competencia
referencia las capacidades de, ¿no? ¿Qué significa poder elegir? Me parece que quizás si caemos en la cosa de que uno es libre a la hora de decidir qué lee y qué no lee, no solamente por el acceso material del libro en sí, para lo que creo que la selección de prescripción, llámalo prescripción, llámalo selección, llámalo habilitación, incluso mediación, porque al final acaba la selección, lo que hace una editorial como la de Feliz un catálogo de otro, de una manera de mediar realmente. Pero luego, quien es capaz de decidir que algo de gusto o no le gusta, muchas veces es totalmente condicionado por la trayectoria educativa de esa persona, es decir, lo que la escuela ha sido capaz de hacer con esa persona, ¿no? Entonces, ser libre para decidir que una descripción de 100 páginas no te gusta, a veces no tiene tanto que ver con el gusto, sino con la trayectoria lectoral, la trayectoria escolar, las condiciones también socioeconómicas de esa persona, socioculturales, demográficas. Entonces, totalmente de acuerdo que cuando uno es totalmente libre, los derechos del lector, viva penal, 100% a favor, ok, viva el mayo 68, pero creo que hay un punto a día de hoy en el que con la democratización y la organización de la escuela hemos caído en cosas como en conceptos un poquitín deterministas, diría incluso, ¿no? Lo que estaba diciendo yo creo el compañero, es hablamos directamente desde la asunción directa de que la libertad está construida desde nuestra posición y no desde la complejidad de personas que hay fuera, ¿no? Entonces, creo que hay veces que hay que ver exactamente desde dónde se elige lo que se elige. No tenemos tiempo para un par de acción. Estabas tú aquí, gracias. Sí. Bueno, yo quería complementar un poco la exposición de Domingo. Él es maestro de primaria, yo soy de secundaria. Yo soy una de esas profes de lengua que mata el gusto lectora. Y ella también, ¿verdad? Y, a ver, es cierto que el hábito lector depende del individuo, pero también está claro que hay factores que influyen. La escuela es uno muy importante, pero también las familias, la biblioteca pública. No es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en Salamanca. Nosotros venimos del medio rural y eso lo sabemos. Los profesores de lengua tenemos un problema para, yo creo, encontrar el equilibrio entre lo que es acercar a los chicos a los clásicos, a la literatura clásica, y el hábito lector. Se nos exigen esas dos cosas y yo creo que a veces se confunden. Pues esta semana, por ejemplo, fui a la biblioteca a coger unos ejemplares del Lazarillo para mis alumnos de tercero de la ESO y la verdad es que iba con miedo porque ya está un poco demonizado el hecho de pedirles que lean clásicos en la enseñanza secundaria obligatoria. Y yo me pregunto, y es una pregunta que lanzo, si la escuela no te acerca a la Celestina o al Quijote, ¿quién lo va a hacer en la educación secundaria obligatoria? ¿Quién lo va a hacer después? Yo creo que es una utopía pensar que desde un hábito lector que tú desarrollas con pues lecturas más personales o que has encontrado en las redes sociales, puedas llegar luego a eso. Pero tenemos que buscar, yo creo, ese equilibrio, porque, por ejemplo, al profe de Historia del Arte no le dicen, ¿pero cómo vas a enseñar las meninas? Nadie le dice eso. Y ni a las matemáticas, las integrales, ¿no? Es algo que te tiene que mostrar la escuela, es decir, en algún momento tiene que pasar. Lo que pasa es que hay que lograr el equilibrio y es muy difícil, como dice el compañero, cuando tú para que tengas ejemplares novedosos en las bibliotecas escolares, como es nuestro caso, hayamos tenido que ganar un proyecto de bibliotecas escolares 2030 y hemos conseguido dinero para comprar, o el premio al mejor plan de lectura del centro. Es decir, no es que los centros educativos tengan ya un presupuesto asignado, por ejemplo, para este tipo de cosas, sino es que el profesor es quien tiene que buscarse las habichuelas para conseguir incluso esos fondos. ¿Puedo preguntar cómo funcionáis eBiblio, por ejemplo? En plan, la colaboración con eBiblio, con la Biblioteca Digital Pública. Sí, nosotros, la Junta de Castilla y León tiene una plataforma que es Leocil, que la tienen todos los alumnos con su cuenta educativa. Y entonces ahí ellos entran y tienen un catálogo múltiple, está bastante bien, y ahí pueden tomar prestados los ejemplares. Vale. Nosotros, por ejemplo, esto depende de cada centro y cada departamento. Por supuesto. Sí que hemos intentado la lectura digital y les permitimos, por supuesto, que lo hagan, pero sí que estamos volviendo a leer en papel.
Sí, a mí me parece muy importante Sí, que experiencia. un niño de Sí, 7 por años, supuesto. Sí, sí. su espacio de lectura sea un espacio cómodo, con un libro con dibujos, que pueda pasar para adelante, para atrás, coger, quitar, 100%. y con una tablet no. Para la Los experiencia chicos- lectora, para decir eso. No, lo preguntaba en general por si a lo mejor, o sea, por esa parte de por supuesto, de recursos, que es el problema en general, yo creo que a todos los niveles, evidentemente en un área rural, por supuesto, infinitamente más, pero sí, no sé si eso era algo que solventaba en determinadas situaciones algo del problema. Normalmente quien tiene problema de acceso a un libro en papel, en casa también tiene problemas de acceso a los dispositivos digitales y si accede a los dispositivos digitales te dice que se abre pues, la plataforma y se va a mirar el WhatsApp. Ah, vale. Esa es nuestra experiencia, que a lo mejor es una cosa de nuestro nuestro labor ahí hablamos de experiencias, no lo hemos tocado No, aquí, claro. pero es fundamental que dentro de esos medios y de esas limitaciones, ¿no? que enfrentáis y afrontáis, bueno, pues consigáis aplaudir vuestra labor y animaros. Intervenciones, teníamos una allí, perdón, un par de ellas y ya no muchas más, y respuestas muy breves de mis compañeros al hilo de lo que planteéis, porque si no invadimos ya tiempo que no es de nuestra mesa. Que participe primero la Sí. presentación. A ver, cuestiones express. Bueno, nada, comentarle al compañero que me parece muy interesante lo que plantea, que a veces nos vamos elevando, ¿no?, en las conversaciones y nos olvidamos de lo que está pasando, ¿no? Salimos un poco del ámbito real, ¿no? En ese sentido, bueno, después vamos a retomar en el taller por la tarde, también voy a retomar porque nosotros nos hemos tomado muy en serio esta cuestión, ¿no? De no perder de vista lo que pasa. Y hay dos cuestiones que yo, no sé, contaría que una tiene que ver con el escuchar, ¿no?, con la subjetividad, con quienes tenemos adelante, sea eso o sea escuelas que entras a las aulas, escuelas buenas, escuelas bilingües, entras a las aulas, tienen una dicen para una formación, sí, tenemos una pequeña biblioteca y ves que está Dora la exploradora, pero está Dora, que podemos estar Dora, pero es que la portada está toda rota, no se ve a Dora. O sea, quiere decir que no hay ningún problema que tenga Dora la exploradora, pero es que tú tienes un libro de Dora la exploradora y la tienes rota, no tienes ni la imagen. O lo, ¿no?, que es un libro que es como muy... Los niños quieren leer y quieren ver a Dora, ¿no? Como otro libro que podríamos tenerlo a lo mejor en esa situación. Pero además son libros que ha donado a alguien, pero es una escuela que tiene recursos, pero hay mucha dificultad con comprar libros que dicen, bueno, es que los libros son caros. Entonces nosotros siempre decimos, pero el papel que compras no es caro, no, por la cera que compras. Es decir, que hay mucha dificultad con el hecho de que las escuelas compren libros. Parece que es como un gasto como superfluo, no es una inversión, no es necesario. La otra cuestión tiene que ver con la renuncia. La lectura tiene que ver con la práctica. Yo no puedo decir, es un placer, nos aporta muchas cosas, pero es que el aprendizaje y el hábito es renunciar a algo. Podemos hacer audiolibro, ¿no? Pero es que son cosas diferentes, no solamente por el dispositivo, sino por lo que hay a nivel humano, ¿no? Lo que requiere. El sonido es algo que la naturaleza nos ha dado, ¿no? La música, esto es más fácil. La lectura requiere que tú pierdas algo. Y en ese sentido yo creo que la dificultad está ahí, en la renuncia. Cuando tú lees algo, te pierdes otras historias, pierdes otras cosas. Pierdes un tiempo que dedicarías a otras cosas. Es decir, es una elección. Y en ese sentido, claro, si además tenemos un contexto en el cual el libro no entra, los profesores no están bien formados, hay una catarata de novedades que los profesores están aturdidos, bueno, hay una serie de cosas en las cuales lo ponemos más difícil. O que tenemos que leer determinados clásicos, entonces nos alejamos de otras historias que a lo mejor siendo clásicas, porque tampoco hace falta que leamos lo más moderno, ¿no? Pero también hay una lista de libros clásicos, pero que no son los libros más clásicos, ¿no?, los más tradicionales. Entonces, al final estamos perdiendo que lean en todos los sentidos, ¿no? Bueno, era eso. Gracias. Y tenemos una última. Yo, La tuya. A ver, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho porque nosotros en el medio rural también lo vemos. Y lo habéis dicho antes también, que a lo mejor en el momento estamos como muy centrados en la infancia, en la juventud. Y a lo mejor es mucho más intergeneracional y mucho más contextual.
O sea, al final aprendemos lo que vemos, no lo que nos dicen que tenemos que hacer. O sea, es una cuestión de referentes, una cuestión de imitación. Aprendemos también de lo que nuestros mayores hacen, de lo que hemos visto, de donde hemos visto que el placer también reside y el entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que al final la mediación también tendría que un poco más imitar modelos que yo vea que son válidos, ¿no? Y por eso también, bueno, desde donde nosotros trabajamos, han intentado lanzar algún tipo de mediación que también incluya a toda la comunidad. Porque claro, si en tu casa no hay ningún libro y para ti no es un referente de valor, ¿cómo lo vas a seguir? O si tampoco tienes la situación económica para poder, porque para ti no es algo prioritario, pues eso. Bueno, tenéis que hacer en vez de una jornada una semana. Porque la verdad no, el terreno no te ha dado para... Totalmente. ¿Algún input para cerrar ya nuestra... No, que le decía que ahora después hablo claro, porque si no he hecho siempre... Tenemos el café, ¿eh? O sea que yo creo que ahí... Yo solo brevemente, Sí. yo solamente quiero poner en valor, y algo que seguramente estéis de acuerdo conmigo, pues el papel de las bibliotecas públicas, el papel de los bibliobuses y especialmente también los clubes de lectura bien dirigidos. Son un fomento de la lectura total. Sí, al final es todo lo que te da un poco de... Y no desprecio, lógicamente, a las buenas librerías como algunas que tenemos aquí. En esto sí que creo que no tenemos ningún desacuerdo. Así que muchas gracias por escucharnos y por aportar, sí. por aportarnos, por opinar. Nos vamos a tomar café.